El segundo anillo de poder, parte 8. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues vamos con lo nuestro. Estamos en la segunda parte del capítulo 3. La gorda. Calló y se me quedó mirando durante un momento muy largo. La luz era escasísima para escribir. ¿Cómo recobraste tu plenitud?, pregunté yo. Se sobresaltó al oír mi voz. Repetí la pregunta. Clavó la vista en el techo de la cueva antes de responder. Tuve que negar a aquellas dos niñas, dijo. En una ocasión el nahual te explicó cómo hacerlo, pero no quisiste escucharle. Todo consiste en volver a hacerse con la fuerza, robándola. Él decía que era así como se perdía por el camino más arduo y que se debía recuperar del mismo modo por el camino más arduo. Él me guió y lo primero que me obligó a hacer fue negar mi cariño por aquellas dos niñas. Tuve que hacerlo soñando. Poco a poco aprendí a no quererlas. El nahual me dijo que eso era inútil. Se debe aprender a no preocuparse y a no querer. Cuando las niñas ya no significasen nada para mí, debía volver a verlas, imponerles mis ojos y mis manos. Debía golpearlas con suavidad en la cabeza y permitir que mi costado izquierdo les arrebatase la fuerza. ¿Y qué les sucedió?, volví a preguntar. Nada. Jamás sintieron nada. Se fueron a su casa y ahora parecen dos personas adultas, vacías, como la mayoría de quienes las rodean. No les gusta la compañía de muchachos porque no les sirven de nada. Yo diría que su situación es cómoda. Las libré de toda locura. No la necesitaban. Yo sí. No había sabido lo que hacía al entregársela. Además, aún conservan la pujanza robada a su padre. El nahual tenía razón. Ninguna advirtió su pérdida. En tanto, yo tuve conciencia de mi ganancia. Al mirar hacia el exterior de esta cueva, vi todas mis ilusiones alineadas como una fila de soldados. El mundo era luminoso y nuevo. Tanto el peso de mi cuerpo como el de mi espíritu habían desaparecido y yo realmente era un nuevo ser. ¿No sabes cómo fue que le arrebataste las fuerzas a tus hijas?, volví a preguntar. No son mis hijas. Nunca tuve hijas. Mírame. Salió de la cueva, se alzó la falda y me mostró su cuerpo desnudo. Lo primero en llamar mi atención fue lo delgada y musculosa que era. Me instó a acercarme y examinarla. Su cuerpo se veía tan magro y firme que tuve que concluir que no era posible que hubiese tenido hijos. Apoyó la pierna izquierda sobre una roca más alta y me mostró la pantufla. Su insistencia en demostrar su transformación era tal que me vi impelido a reír para dar rienda a mi nerviosismo. Dije que no era médico y por tanto no me hallaba en situación de aseverar nada, pero que estaba seguro que decía la verdad. ¿Qué le pasa al Carlos? Claro que digo la verdad, afirmó y volvió a entrar a la cueva. Jamás salió nada de mi útero.
Tras una breve pausa, respondió a mi pregunta, que yo ya había olvidado bajo el impacto de su exhibición. Mi costado izquierdo me devolvió la fuerza, dijo. Todo lo que tuve que hacer fue ir a visitar a las niñas. Estuve con ellas 4 o 5 veces para acostumbrarlas a mi presencia. Habían crecido e iban a la escuela. Pensaba que me costaría cierto esfuerzo el no quererlas, pero el nahual me dijo que ello no tenía importancia, que debía quererlas si lo necesitaba. Así que las quise. Pero las quise como se puede querer a un extraño. Mi mente estaba completa, mis propósitos eran firmísimos. Deseo entrar en el otro mundo estando aún viva, de acuerdo con las propuestas del nahual. Para hacerlo, necesito únicamente la fuerza de mi espíritu. Necesito mi plenitud. Nada puede apartarme de ese mundo. Nada. Me miró de modo desafiante. Deberías negar a los dos, a la mujer que te vació y al pequeño que contaba con tu cariño. Eso si aspiras a la plenitud. Te resultará fácil negar a la mujer. El niño es otra cosa. ¿Crees que aquel inútil afecto justifica tu imposibilidad para entrar en ese reino? No tenía una respuesta para ella. No se trataba de que no quisiera pensar en ello, sino que me sentía totalmente confundido. Soledad debe quitar su fuerza a Pablito, si quiere entrar en el nahual, prosiguió. ¿Cómo diablos va a hacerlo? Pablito, por muy débil que sea, es un brujo. Pero el nahual concedió a Soledad una única oportunidad. Le dijo que ese momento único podía ser aquel en que tú entrases en la casa. A partir de entonces, no solo nos indujo a cambiar de casa, sino que nos impuso ayudarle a ensanchar el sendero de entrada a su vivienda para que pudieses llegar con el coche hasta la puerta. Le dijo que, si vivía una vida impecable, lograría atraparte y sorber toda tu luminosidad, todo el poder que el nahual dejó en el interior de tu cuerpo. No le resultaría difícil hacerlo, puesto que ella marchaba en la dirección opuesta. Le era posible reducirte a la nada. Su gran proeza iba a consistir en llevarte a un instante de indefensión. Una vez te hubiese dado muerte, tu luminosidad habría incrementado su poder y ella se habría lanzado sobre nosotras. Yo era la única que lo sabía. Lidia, Josefina y Rosa le tienen cariño. Yo no. Yo conocía sus designios. Nos habría destruido una a una cuando se le ocurriese, puesto que nada tenía que perder y sí en cambio que ganar. El nahual me dijo que no le quedaba otro camino. Me confió las niñas y me explicó lo que debía hacer en el caso de que Soledad te asesinara e intentase apoderarse de nuestra luminosidad. Suponía que aún me quedaba una oportunidad de salvarme, y quizás salvar también a alguna de las otras 3. Verás, Soledad no es una mala mujer, en absoluto. Simplemente está haciendo lo que le corresponde hacer a un guerrero impecable. Las hermanitas la quieren más que a sus propias madres. Es una verdadera madre para ellas. Eso era, decía el nahual, lo que la ponía en ventaja. A pesar de mis esfuerzos, no he conseguido separar de ella a las hermanitas. De modo que, si te hubiese matado, se habría apoderado de al menos 2 de esas 3 almas confiadas. Luego, al desaparecer tú del panorama, Pablito quedaba indefenso. Soledad lo habría aplastado como a un insecto. Entonces, completa y con poder,
habría entrado en ese mundo de allí fuera. Si yo me hubiese encontrado en su situación, habría tratado de hacer exactamente lo mismo. ¡Oh! Potente. Como ves, para ella la cuestión era todo o nada. Cuando llegaste, todos se habían marchado. Aparentemente era el fin para ti y para algunos de nosotros. Pero todo terminó siendo la nada para ella y una oportunidad para las hermanitas. En cuanto supe que la habías derrotado, recordé a las muchachas que era su turno. El nahual había dicho que debían esperar hasta la mañana para cogerte desprevenido, que la mañana no era un buen momento para ti. Me ordenó mantenerme aparte y no interferir a las hermanitas. Debía intervenir únicamente en el caso de que intentases perjudicar su luminosidad. ¿Se suponía que ellas también iban a matarme? Protesté. Bueno, sí. Tú eres el lado masculino de su luminosidad. Su integridad es a veces su desventaja. El nahual las trataba con mano de hierro y las mantenía en equilibrio. Pero ahora que él se ha ido y no hay manera de nivelarlas, tu luminosidad podía lograrlo. ¿Y tú, gorda, debo esperar que tú también trates de acabar conmigo? Pregunté. Ya te he dicho que soy diferente. He alcanzado un equilibrio. Mi vaciedad, que era mi desventaja, es ahora mi ventaja. Un brujo que ha recuperado su integridad está nivelado, en tanto que un brujo que siempre estuvo completo está un poco desequilibrado, como lo estaba Genaro. Pero el nahual estaba nivelado porque había estado incompleto, como tú y como yo, tal vez más que tú y que yo. Tenía 3 hijos y una hija. Las hermanitas son como Genaro, están ligeramente desequilibradas, y las más veces tan tensas que no tienen límites. ¿Y yo, gorda, debo yo también perseguirlas? No. Solamente ellas podían haber sacado provecho al absorber tu luminosidad. Tú no puedes sacar provecho de la muerte de nadie. El nahual te legó un poder especial, una suerte de equilibrio que ninguno de nosotros posee. ¿No les es posible aprender a tener ese equilibrio?, pregunté. Claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con la misión que las hermanitas debían cumplir. Esta consistía en robarte el poder. Por ello se fueron uniendo hasta llegar a constituir un solo ser. Se prepararon para beberte de un trago como un vaso de soda. El nahual hizo de ellas seductoras de primer orden, especialmente de Josefina. Montó para ti un espectáculo sin par. Comparado con él, la tentativa de soledad era un juego de niños. Ella es una mujer tosca. Las hermanitas son verdaderas brujas. 2 de ellas ganaban tu confianza, en tanto la tercera te asustaba y te dejaba indefenso. Jugaron sus cartas a la perfección. Te dejaste engañar y estuviste a punto de sucumbir. El único inconveniente era que tú habías lastimado y curado la luminosidad de Rosa la noche anterior, y ello la había puesto nerviosa. De no haber sido por su nerviosidad que la llevó a morderte el costado con tanta fuerza, lo más probable es que ahora no estuvieses aquí. Lo vi todo desde la puerta. Llegué en el preciso instante en que las ibas a aniquilar. Okay. ¿Pero qué podía hacer yo para aniquilarlas? ¿Cómo lo voy a saber? No soy tú, respondió la gorda.
Lo que te pregunto es, ¿qué me viste hacer? Vi a tu doble salir de ti. ¿Cómo era? Como tú, desde luego, pero muy grande y amenazador. Tu doble las habría matado, así que entré y lo interrumpí. Tuve que valerme de lo mejor de mi poder para tranquilizarte. Las hermanas no me podían ayudar. Estaban perdidas, y tú estabas furioso y violento. Cambiaste de color delante nuestro 2 veces. Uno de los colores era tan intenso que temí que me dieses muerte a mí también. ¿Qué color era, gorda?, pregunté. Blanco. ¿Qué otro si no? El doble es blanco, blanco amarillento como el sol. La miré. La sonrisa era completamente nueva para mí. Sí, continuó, somos trozos del sol. Es por ello que somos seres luminosos, pero nuestros ojos no llegan a captar esa luminosidad porque es muy débil. Solo los ojos de un brujo alcanzan a verla, y ello al cabo de toda una vida de esfuerzos. Su revelación me había tomado totalmente por sorpresa. Traté de poner en orden mis pensamientos para formular la pregunta más adecuada. ¿Te habló el nahual alguna vez del sol?, pregunté. Sí, todos somos como el sol, aunque de modo muy tenue. Nuestra luz es muy débil. No obstante, de todos modos, es luz. Pero, ¿dijo que tal vez el sol fuese el nahual? Insistí desesperadamente. La gorda no me respondió. Produjo una serie de sonidos involuntarios con los labios. Aparentemente pensaba cómo contestar a mi inquisición. Aguardé, preparado para tomar nota de lo que dijese. Y tras una larga pausa, salió a gatas de la cueva. Te mostraré mi débil luz, dijo con cierta frialdad. Se dirigió al centro del pequeño barranco frente a la cueva y se sentó en cuclillas. Desde donde me encontraba, no veía lo que estaba haciendo, de modo que también salí de la cueva. Me detuve a 3 o 4 metros de ella. Metió las manos bajo la falda, siempre en cuclillas. De pronto se puso de pie. Unía los puños cerrados flojamente. Los elevó por sobre su cabeza y abrió los dedos de golpe. Oí un sonido seco, como un estallido, y vi salir chispas de los mismos. Volvió a cerrar los puños y a abrirlos de golpe, y de ellos surgió otro torrente de chispas larguísimas. Se puso nuevamente en cuclillas y hurgó bajo su falda. Parecía estar extrayendo algo del pubis. Repitió el movimiento de los dedos a la vez que ponía las manos por sobre la cabeza y vi cómo de ellos se desprendía un haz de largas fibras luminosas. Tuve que ladear la cabeza para contemplarlas contra el cielo ya oscuro. Unían el aspecto de largos filamentos luminosos rojizos. Terminaron por perder el color y desaparecer. Se puso en cuclillas una vez más y cuando abrió los dedos, emanó de ellos una asombrosa cantidad de luces. El cielo estaba lleno de rayos de luz. Era un espectáculo fascinante. Absorbió por completo mi atención. No podía apartar los ojos de él. No observaba a la gorda. Contemplaba las luces. Repentinamente, un grito me obligó a mirarla y alcancé a verla asir una de las líneas que generaba y subir hasta la parte más alta del cañón. Estaba allí convertida en una enorme sombra oscura contra el cielo,
y luego descendió al fondo del barranco dando tumbos, como si bajara una escalera deslizándose sobre el viento. Súbitamente la vi contemplándome. Sin darme cuenta, había caído sentado. Me puse en pie. Ella estaba empapada en sudor y jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Durante un lapso considerable, le fue imposible hablar. Comenzó a trotar sin moverse del lugar. No me atreví al tocarla. Finalmente, pareció serenarse lo bastante como para volver a entrar en la cueva. Descansó unos minutos. Había actuado con tanta rapidez que casi no me había dado ocasión de considerar lo sucedido. En el momento de su exhibición, había experimentado un dolor insoportable, acompañado de un cierto cosquilleo, exactamente debajo del ombligo. Yo no había hecho el menor esfuerzo físico y sin embargo también jadeaba. «Creo que es hora de ir a nuestra cita», dijo sin aliento. «Mi vuelo nos ha abierto a ambos. Tú sentiste mi vuelo en el vientre. Eso significa que estás abierto y en condiciones de enfrentarte con las 4 fuerzas». «¿A qué fuerzas te refieres?», pregunté. «A los aliados del Nahual y de Genaro. Tú los has visto. Son horrendos. Ahora se han liberado de las calabazas del Nahual y de Genaro. La otra noche oíste a uno de ellos rondar la casa de Soledad. Te están esperando. En el momento en que caiga la noche, serán incontenibles. Uno de ellos llegó a seguirte a la luz del día en la casa de Soledad. Esos aliados nos pertenecen ahora, a ti y a mí. Nos llevaremos 2 cada uno. No sé cuáles, y tampoco sé cómo. Todo lo que me dijo el Nahual fue que tú y yo deberíamos atraparlos por nosotros mismos. Espera, grité. No me permitió hablar. Con suavidad me tapó la boca con la mano. Sentí una punzada de terror en la boca del estómago. Ya en el pasado me había visto enfrentado con algunos inexplicables fenómenos a los que don Juan y don Genaro llamaban sus aliados. Había 4 y eran entes tan reales como cualquier objeto. Su aspecto era tan extravagante que suscitaba en mí un temor incomparable toda vez que los veía. El primero que había conocido pertenecía a don Juan. Era una masa oscura, rectangular, de 2,5 metros o 3 de altura y 1 o 1,5 de ancho. Se movía con la aplastante imponencia de una piedra gigantesca y respiraba tan pesadamente que me parecía o que me hacía pensar en un fuelle. Siempre lo hallaba en la oscuridad, de noche. Lo imaginaba como una puerta que anduviese mediante el expediente de girar primero sobre uno de sus ángulos inferiores y luego sobre el otro. El segundo con el que me había topado era el aliado de don Genaro. Se trataba de un hombre incandescente, de largo rostro, calvo, extraordinariamente alto, con gruesos labios y ojos entrecerrados. Siempre llevaba pantalones demasiado cortos para sus largas y delgadas piernas. Había visto a esos 2 aliados en numerosas ocasiones en compañía de don Juan y de don Genaro. El verlos daba inevitablemente lugar a una separación insuperable entre mi razón y mi percepción. Por una parte, no tenía motivo alguno para pensar que lo que me sucedía fuese real, y por otra, no había modo posible de dejar de lado la certidumbre de mi percepción.
puesto que siempre habían aparecido en momentos en que me encontraba cerca de don Juan y don Genaro. Los había clasificado como productos de la poderosa influencia que aquellos dos hombres habían ejercido sobre mi sugestionable personalidad. A mi entender, o bien se trataba de eso, o bien se trataba de que don Juan y don Genaro tenían en su posesión fuerzas a las que denominaban sus aliados, fuerzas capaces de manifestarse ante mí bajo la forma de esas horrendas criaturas. Una de las características de los aliados era que nunca me permitían observarlos detenidamente. Había intentado muchas veces concentrar toda mi atención en ellos, pero siempre había terminado por encontrarme confundido y disociado. Los otros dos aliados eran más esquivos. Los había visto solo una vez, un jaguar de amarillos candentes y un voraz y enorme coyote. Las dos bestias eran en esencia agresivas y arrolladoras. El jaguar era de don Genaro y el coyote de don Juan. La gorda salió de la cueva. La seguí. Ella abría la marcha. Dejamos atrás el sendero y nos vimos frente a una gran llanura rocosa. Se detuvo y me dejó ganar la delantera. Le dije que si me permitía abrir la marcha, iba a tratar de llegar al coche. Me dijo que sí con la cabeza y se pegó a mí. Sentía su piel fría y húmeda. Parecía hallarse muy agitada. Todo esto ocurría aproximadamente a 1 kilómetro del lugar en que había aparcado. Para llegar allí, debíamos cruzar el desierto de rocas. Don Juan me había enseñado la situación de un camino oculto que discurría por entre grandes cantos rodados, casi junto a la montaña que cerraba el llano, hacia el este. Me dirigí a él. Cierto impulso desconocido me guiaba. De otro modo, habría seguido por la misma senda por la cual habíamos atravesado la planicie, sobre terreno raso. Tuve la impresión de que la gorda aguardaba algo espantoso. Se aferró a mí. Abrió desmesuradamente los ojos. ¿Vamos por el buen camino?, pregunté. No respondió. Se quitó el chal y lo retorció hasta hacerle cobrar el aspecto de una cuerda larga y espesa. Rodeó mi talle con fuerza, cruzó los extremos y rodeó el suyo. Hizo al cabo un nudo, de manera que quedamos unidos por un lazo que tenía forma de 8. ¿Para qué hiciste eso?, quise saber. Negó con la cabeza. Le castañeteaban los dientes, pero no podía decir una sola palabra. Su temor parecía ser extremo. Me empujó para que siguiese andando. No logré evitar preguntarme por qué yo mismo no estaba a punto de volverme loco de susto. Cuando alcanzamos el sendero alto, el agotamiento físico comenzaba a hacer presa en mí. Jadeaba y tuve que respirar por la boca. Distinguí el contorno de los grandes cantos rodados. No había luna, pero el cielo estaba tan claro que permitía reconocer formas. Me di cuenta de que la gorda también jadeaba. Intenté detenerme para recobrar el aliento, pero me dio un ligero empellón y movió la cabeza negativamente. Estaba a punto de hacer una broma para quebrar la tensión cuando oí un ruido sordo, desconocido. Moví en forma instintiva la cabeza hacia la derecha para que mi oído izquierdo recorriese el lugar. Contuve la respiración un instante y entonces percibí con claridad que alguien más que la gorda y yo respiraba pesadamente. Atendí de nuevo para asegurarme antes de comunicárselo.
No había duda de que esa impresionante forma se hallaba entre las rocas. Cubrí la boca de la gorda con la mano sin detener la marcha y le indiqué que contuviese el aliento. Se podía haber afirmado que la forma estaba muy cerca. Aparentemente, se deslizaba con la mayor discreción que le cabía. Jadeaba con suavidad. La gorda estaba sobrecogida. Se echó al suelo poniéndose en cuclillas. Me arrastró con ella, debido al chal que llevábamos atado a la cintura. Metió las manos bajo las faldas un momento y luego se puso de pie. Tenía los puños cerrados y cuando los abrió, de las puntas de sus dedos surgió una lluvia de chispas. «¡Méate las manos!», susurró a través de sus dientes apretados. «¿Qué?», dije, incapaz de comprender lo que me pedía. Susurró la orden 3 o 4 veces, cada vez con mayor perentoriedad. Debió de haberse dado cuenta de que yo no entendía sus intenciones, porque se volvió a agachar y mostró a las claras que se estaban orinando las manos. La miré consternado mientras las gotas de orina que salpicaba con los dedos se transformaban en chispas rojizas. Mi mente quedó en blanco. No sabía qué era más apasionante, si la visión a que la gorda daba lugar con su orina o el jadeo del ente que se acercaba. No estaba en condiciones de decidir cuál de los dos estímulos atraía más mi atención. Ambos eran fascinantes. Ay, Carlos. ¡Deprisa! ¡Hazlo en las manos!, gruñó la gorda entre dientes. La oía, pero mi atención estaba dislocada. Con voz implorante, la gorda agregó que mis chispas harían retroceder a la criatura que se nos aproximaba. Ella comenzó a gimotear y yo a desesperarme. Ya no solamente escuchaba, sino que percibía con todo el cuerpo a aquella entidad. Intenté orinarme las manos. Mi esfuerzo fue inútil. Estaba demasiado cohibido y nervioso. La agitación de la gorda hizo presa en mí y luché denodadamente por orinar. Al final, lo logré. Sacudí los dedos 3 o 4 veces, pero nada surgió de ellos. «Hazlo nuevamente», dijo la gorda. «Toma cierto tiempo hacer chispas». Le dije que había expelido toda mi orina. En sus ojos lucía una mirada de la más profunda angustia. En ese momento vi a la enorme forma rectangular moverse hacia nosotros. Por una u otra razón no me resultaba amenazante, aunque la gorda estuviese a punto de desmayarse. De pronto desató el chal y de un brinco se situó sobre una roca a mis espaldas, aferrándose a mí desde detrás y colocando la barbilla sobre mi cabeza. Prácticamente se había encaramado a mis espaldas. En el instante en que adoptamos esa posición, la forma cesó en su marcha. Siguió jadeando a unos 8 metros de nosotros. Yo experimentaba una enorme tensión, aparentemente concentrada en el tronco. Pasado un rato, supe sin ninguna duda que de seguir en esa postura perderíamos toda nuestra energía y caeríamos en poder de lo que fuese que nos acechaba. Le dije que debíamos echar a correr si queríamos conservar la vida. Ella negó con la cabeza. Parecía haber recobrado su fuerza y su confianza. Dijo entonces que debíamos enterrar la cabeza entre los brazos y echarnos con los muslos contra el estómago. Recordé que una noche, años atrás, don Juan me había hecho hacer lo mismo, en un campo desierto de México septentrional,
al verme sorprendido por algo igualmente desconocido y sin embargo igualmente real para mis sentidos. En aquella ocasión, don Juan me había dicho que huir era inútil y que lo único que cabía hacer era permanecer en el lugar, en la posición que la gorda acababa de recomendar. Estaba a punto de arrodillarme cuando inesperadamente tuve la sensación de que habíamos cometido un terrible error al dejar la cueva. Debíamos retornar a ella a toda costa. Pasé el chal de la gorda por sobre mis hombros y por debajo de mis brazos. Le indiqué que sujetase las puntas encima de mi cabeza, trepase a mis espaldas y se sostuviera en ellas, preparándose para resistir las sacudidas mediante el expediente de aferrar el chal y valerse de él a modo de arreo. Años antes, don Juan me había enseñado que los sucesos extraños, como la forma rectangular que teníamos delante, debían enfrentarse tomando actitudes inesperadas. Me dijo que una vez se había tropezado con un ciervo y éste le había hablado. Él permaneció cabeza abajo durante el encuentro para asegurar su supervivencia y reducir la tensión de la situación. Yo me proponía correr, esquivando la forma rectangular y volver a la caverna con la gorda a los hombros. Me dijo en voz muy baja que regresar a la cueva era imposible. El nahual le había recomendado no permanecer allí por nada del mundo. Le expliqué tras preparar el chal para ella que mi cuerpo tenía la certeza de que allí estaríamos a salvo. Me respondió que era cierto y que daría resultado, pero que en realidad no disponíamos de ningún medio para controlar esas fuerzas. Necesitábamos un recipiente especial, alguna especie de calabaza, del tipo de aquellas que yo había visto pender de los cinturones de don Juan y de don Genaro. Se quitó los zapatos, trepó a mi espalda y se afirmó allí. La sujeté por las pantorrillas. Cuando aferró las puntas del chal, sentí la tensión en las axilas. Aguardé hasta que hubo hallado su equilibrio. Andar en la oscuridad con una carga de 60 kilos era una hazaña considerable. La marcha resultaba muy lenta. Conté 23 pasos y me vi obligado a dejarla en el suelo. El dolor en los hombros era insoportable. Le dije que si bien era muy delgada, me estaba quebrando las clavículas. Lo más llamativo, de todos modos, era el que la forma rectangular hubiese desaparecido de la vista. Nuestra estrategia había dado resultado. La gorda propuso cargarme a hombros un trecho. La idea me pareció ridícula. Mi peso excedía las posibilidades de carga de su ligero esqueleto. Decidimos andar un rato, atentos a lo que ocurriera. El silencio que nos rodeaba era mortal. Caminábamos lentamente, apoyándonos el uno en el otro. No habíamos recorrido sino unos pocos metros cuando volví a oír extraños ruidos de respiración. Un siseo suave y prolongado, semejante al de un felino. Me apresuré a cargarla a hombros nuevamente y anduvimos otros 10 pasos. Sabía que era necesario mantener la sorpresa como táctica si queríamos salir de ese lugar. Estaba tratando de imaginar una serie de otras actitudes que no fuese cargar con la gorda, igualmente inesperadas, cuando ella se quitó sus largas vestiduras. En un solo movimiento quedó desnuda. Hurgó en el suelo buscando algo. Oí un ruido de quebradura y se puso de pie sosteniendo una rama de un arbusto bajo. Rodeó mis hombros y cuello con el chal e hizo una suerte de soporte en forma de red en que poder sentarse,
con las piernas en torno de mi pecho, como se lleva a los niños pequeños. Entonces enganchó su vestido en la rama y la elevó por sobre su cabeza. Comenzó a agitar la rama, dando a la tela un extraño movimiento. A ese efecto agregó un silbido, semejante al chillido peculiar de la lechuza nocturna. Después de recorrer unos 90 metros, oímos sonidos similares, procedentes de detrás de nosotros y de nuestros costados. Inició el reclamo de otra ave, un grito agudo parecido al de un pavo real. A los pocos minutos, llamadas idénticas que provenían de todo el alrededor le hacían eco. Años atrás, yo había presenciado un fenómeno similar de respuesta a voces de pájaros estando con Don Juan. Había pensado entonces que los sonidos los producía el propio Don Juan, oculto en la oscuridad próxima, o algún asociado suyo muy cercano como Don Genaro, que le estuviese ayudando a crear en mí un temor insuperable, un miedo capaz de obligarme a echar a correr en la oscuridad sin siquiera tropezar. Don Juan había denominado a la particular acción de correr en la oscuridad marcha de poder. Pregunté a la gorda si conocía el modo de emprender la marcha de poder. Dijo que sí. Le expuse que íbamos a intentarla, aun cuando yo no me sentía completamente seguro de lograrlo. Me respondió que no era el momento ni el lugar para ello y señaló un punto delante de nosotros. Mi corazón, que hasta ese entonces había latido con prisa, comenzó a batir salvajemente en mi pecho. Exactamente enfrente, a unos 3 metros en medio del sendero, se encontraba uno de los aliados de Don Genaro, el extraño hombre incandescente de largo rostro y cráneo calvo. Quedé congelado en el lugar. Oí el chillido de la gorda como si viniese de muy lejos. Golpeaba mis costados frenéticamente con sus puños. Su modo de actuar me impidió concentrarme en el hombre. Me hizo volver la cabeza, primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha. A mi izquierda, casi en contacto con mi pierna, percibí la negra masa de un felino de feroces ojos amarillos. A mi derecha, un enorme coyote fosforescente. Detrás de nosotros, casi pegada a la espalda de la gorda, estaba la forma oscura y rectangular. El hombre nos dio la espalda y echó a andar por el sendero. Yo también me puse en marcha. La gorda seguía aullando y gimoteando. La forma rectangular se hallaba a punto de atraparla por la espalda. Oía sus movimientos y sus sonoros tumbos. El ruido que producía al andar reverberaba en las rocas del lugar. El frío de su aliento alcanzaba mi cuello. Sabía que la gorda estaba al borde de la locura, y también yo. El felino y el coyote me rozaron las piernas. Escuchaba claramente su siseo y su gruñido, cada vez más fuertes. Experimenté en ese momento la necesidad irracional de reproducir cierto sonido que me había enseñado Don Juan. Los aliados me respondieron. Seguí haciéndolo frenéticamente y ellos respondiéndome. La tensión disminuía poco a poco y antes de que llegásemos al camino, yo formaba parte de una escena sumamente extravagante. La gorda seguía a mis espaldas, enancada en mí, agitando con alegría su vestido en lo alto, como si nada hubiese ocurrido, adaptando el ritmo de sus movimientos al sonido que yo producía, en tanto 4 criaturas del otro mundo respondían, a la vez que marchaban a mi paso, rodeándonos por los 4 lados.
Así llegamos al camino, pero yo no quería partir. Tenía la impresión de que faltaba algo. Me quedé inmóvil, con la gorda a hombros, y emití un sonido especial, intermitente, aprendido de don Juan. Él había dicho que era la llamada de las polillas. Para realizarlo había que valerse del borde interno de la mano izquierda y los labios. Tan pronto como lo efectué, todo pareció en el más pacífico de los descansos. Los 4 entes me respondieron y en cuanto lo hicieron comprendí cuáles eran los que marcharían conmigo. Entonces me dirigí al coche, bajé a la gorda de mi espalda, depositándola en el asiento del conductor y empujándola hacia el lado opuesto al del volante. Partimos en absoluto silencio. Algo me había afectado en cierto momento y mis pensamientos no funcionaban como tales. La gorda propuso que en vez de ir a su casa, fuésemos a la de don Genaro. Dijo que Benigno, Néstor y Pablito vivían allí, pero estaban fuera. Su propuesta me atrajo. Una vez en la casa, la gorda encendió una lámpara. El lugar no había cambiado en absoluto desde la última vez en que yo había visitado a don Genaro. Nos sentamos en el suelo. Alcancé un banco y puse sobre él mi libreta de notas. No estaba cansado y deseaba escribir, pero era incapaz de hacerlo. No podía apuntar nada. ¿Qué te dijo el nahual de los aliados?, pregunté. Aparentemente mi pregunta la cogió con la guardia baja. No sabía qué responder. No puedo pensar, dijo por último. Era como si nunca antes hubiese experimentado esa situación. Se paseaba de aquí para allí, delante de mí. Pequeñas gotas de transpiración se habían formado en la punta de su nariz y de su labio inferior. De repente, me aferró por la mano y prácticamente me arrastró hasta afuera de la casa. Me condujo hasta un barranco cercano y allí vomitó. Bueno, sentí el estómago descompuesto. Dijo que el poder de los aliados había sido demasiado grande y que debía tratar de devolver. La miré esperando una explicación más clara. Me cogió la cabeza y me metió un dedo en la garganta con la precisión de una enfermera que se ocupa de un niño y consiguió que vomitara. Explicó que los seres humanos poseían en torno al estómago un delicado halo, muy sensible a las fuerzas externas. A veces, cuando el forcejeo era demasiado violento, como en el caso del contacto con los aliados, o incluso en el caso de encuentros con gente fuerte, el halo era agitado, cambiaba de color o se desvanecía por completo. En circunstancias tales, lo único que se podía hacer era sencillamente vomitar. Me sentía mejor, pero no enteramente recuperado. Me dominaba una impresión de cansancio, de pesadez en los ojos. Regresamos a la casa. Al llegar a la puerta, la gorda husmeó el aire como un perro y declaró que sabía cuáles eran mis aliados. Su aseveración, que de ordinario no hubiese tenido otro significado que aquel de su alusión o aquel que yo quisiese atribuirle, tuvo la especial cualidad de un mecanismo catártico. Puso mi capacidad pensante en marcha a velocidad explosiva. De pronto, recobraron su ser mis procesos mentales habituales. Me vi brincado como si las ideas tuviesen fuerza propia. Lo primero que se me ocurrió fue que los aliados eran entidades reales,
tal como había supuesto sin osar admitirlo, ni tan siquiera para mí mismo. Los había visto y percibido y me había comunicado con ellos. Estaba eufórico. Abracé a la gorda y me lancé a explicarle el punto capital de mi dilema intelectual. Había visto a los aliados sin la ayuda de don Juan ni de don Genaro, y ese hecho tenía la mayor importancia del mundo para mí. Conté a la gorda que en cierta ocasión había informado a don Juan haber visto a uno de los aliados. Él se había echado a reír y me había dicho que no me diese tanta importancia y no hiciese caso de lo que había visto. Nunca había querido creer que estuviese teniendo alucinaciones, pero también me negaba a aceptar que existiesen los aliados. Mi formación racionalista era inflexible. No era capaz de dar el salto. Esta vez, sin embargo, todo era diferente, y la idea de que hubiese sobre esta tierra seres realmente pertenecientes al otro mundo, sin ser ajenos al nuestro, rebasaba mis posibilidades de comprensión. Concebía a la gorda, bromeando, que habría dado cualquier cosa por estar loco. Ello hubiese liberado cierta parte de mí de la aplastante responsabilidad de renovar mi concepción del mundo. Lo más irónico era que difícilmente nadie tuviese tanta voluntad como yo de rehacer su concepción del mundo en un nivel puramente intelectual. Pero eso no bastaba. Nunca había bastado. Y ese había sido durante toda mi vida el obstáculo insuperable, la grieta mortal. Había tenido la esperanza de juguetear con el mundo de don Juan, pero sin terminar de convencerme. Por esa razón, no pasaba de ser un cuasi brujo. Ninguno de mis esfuerzos había pasado de corresponder a una fatua ilusión de detenerme con lo intelectual, como si me encontrase en una academia, donde todo puede hacerse entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, hora en la cual uno, debidamente cansado, se va a casa. Don Juan solía hacer mofa de ello. Decía, tras arreglar el mundo de un modo muy bello y luminoso, el académico se va a casa a las 5 en punto, para olvidar su arreglo. Mientras la gorda preparaba algo de comer, trabajé febrilmente en mis notas. Me sentí mucho más sereno después de cenar. La gorda estaba del mejor de los ánimos. Hizo payasadas, tal como hacía don Genaro, imitando mis gestos al escribir. ¿Qué sabes de los aliados, gorda?, pregunté. Tan solo lo que el nahual me dijo, replicó, que los aliados eran las fuerzas a las cuales los brujos aprenden a controlar. Él tenía 2 en su calabaza, al igual que Genaro. ¿Cómo se las arreglaban para mantenerlos dentro de sus calabazas?, pregunté. Nadie lo sabe. Todo lo que el nahual sabía era que, antes de someter al aliado, era necesario dar con una calabaza pequeña, perfecta y con cuello. ¿Y de dónde se puede hallar esa clase de calabaza?, volví a preguntar. En cualquier parte. El nahual me aseguró que en caso de sobrevivir al ataque de los aliados, debíamos lanzarnos a la búsqueda de la calabaza perfecta, que debe ser del tamaño del pulgar de la mano izquierda. Ese era el tamaño de la calabaza del nahual. ¿Has visto tú su calabaza? No, nunca. El nahual decía que una calabaza de esa clase no está en el mundo de los hombres. Es como un pequeño lío que se puede ver pendiendo de sus cinturones.
pero si se la observa deliberadamente, no se ve nada. La calabaza, una vez encontrada, debe cuidarse con gran esmero. Por lo general, las brujas las hallan en las parras de los bosques, las cogen y las secan y las vacían, y luego las desbastan y las pulen. Tan pronto como el brujo tiene su calabaza, debe ofrecerla a los aliados y persuadirlos para que vivan en ella. Si los aliados consienten, la calabaza desaparece del mundo de los hombres y los aliados se convierten en una ayuda para el brujo. El Nahual y Genaro eran capaces de hallar su objetivo con sus aliados y obligarlos a hacer todo lo que necesitasen, cosas que no podían hacer por sí mismos, como por ejemplo, enviar al viento en mi busca u ordenar a aquel pollito que se metiese en la blusa de Lidia. Oí un siseo peculiar, prolongado al otro lado de la puerta. Era exactamente el mismo que había oído en casa de doña Soledad 2 días antes. Esa vez supe que era el jaguar. No me asusté. En realidad, habría salido a ver al jaguar si la gorda no me hubiese detenido. «Aún estás incompleto», dijo. «Los aliados te van a devorar si sales por tu propia iniciativa. Especialmente ese atrevido que vino a rondar». «Mi cuerpo se siente muy seguro», protesté. Me palmeó la espalda y me retuvo contra el banco sobre el cual estaba escribiendo. «Aún no eres un brujo completo», dijo. «Tienes un enorme parche en el centro de ti y la fuerza de los aliados te lo arrancaría. Ellos no bromean». ¿Qué es lo que se supone que uno deba hacer cuando un aliado se le acerca de ese modo? No importa el modo en que lo hagan. El Nahual me enseñó a permanecer en equilibrio y no buscar nada con ansiedad. Esta noche, por ejemplo, yo sé que los aliados te corresponderían si alguna vez consigues una calabaza y le preparas como es debido. Tú debes estar deseando hacerte con ellos. Yo no. Lo más probable es que nunca me los lleve. Son un verdadero problema. ¿Por qué?, pregunté. Porque son fuerzas y como tales pueden vaciarte hasta reducirte a la nada. El Nahual sostenía que se estaba mejor sin nada que no fuera nuestra resolución y nuestra voluntad. Algún día, cuando estés completo, tal vez deberíamos decidir acerca de la convivencia de llevarnos con nosotros o no a los aliados. Le dije que personalmente me gustaba el jaguar, a pesar de que había algo despótico en él. Me miró con curiosidad. Había sorpresa y confusión en sus ojos. «Realmente me gusta», dije. «Dime qué viste», replicó. Comprendí entonces que hasta ese momento había estado dando por descontado que ella había visto lo mismo que yo. Describí con gran detalle a los 4 aliados tal como los había percibido. Me escuchó con mucha atención y parecía embelesada por mi relato. Fin de la parte 8 y fin de la segunda parte del capítulo 3. La gorda. Pues gracias por escucharnos una vez más y nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Saludos y adiós.